Ahí tienen, ¿no? Si me confirman, si están con imagen y sonido. Sí, doctor. Ok, muchas gracias, chicos. La atención segura del paciente es una temática que hoy en día está preocupando mucho a la Organización Mundial de la Salud y a todos los que trabajamos en el área de salud pública y salud en general. ¿A qué se refiere esto? Con estos antecedentes se van a ir dando cuenta de la gravedad de la situación. Fíjense, en los años 80, la Universidad de Harvard hizo un estudio sobre lo que en esa época ya estaba siendo considerado como negligencia médica, ¿ya? Pero que hubo una especie de consenso en no hablar de negligencia como tal, porque eso tendría que demostrarse y ser producto de una auditoría médica, etcétera, ¿no? Pero sí llamaba la atención los denominados eventos adversos, ¿ya? Los eventos que no se esperan que ocurran en el manejo de pacientes. Y llegaron digamos, a una frecuencia, fíjense, cercana al 4%, ¿no? 3,7% en 30.121 historias clínicas revisadas, ¿no? Entonces, 4% de eventos adversos implica una frecuencia importante, porque estamos hablando no de enfermedades de origen normal por agentes patológicos, por situaciones genéticas, herencia, etcétera. No, estamos hablando de eventos que se presentan durante la atención de los pacientes en los hospitales. Y fíjense, muchos de esos eventos adversos acaecidos en un 17% fueron graves, ya sean mortales o que provocaron una incapacidad permanente. Se observaron reacciones a medicamentos en un 20% casi, infecciones intrahospitalarias, ¿no? Infecciones que se dan en el ámbito hospitalario, un 14%, ¿no? Casi con eso tenemos, fíjense, la mitad de los eventos adversos. Pero también se empezó a indagar acerca de dónde se producen más estos eventos adversos y las principales áreas afectadas fueron en primera instancia el área de cirugía, ¿ya? Procedimientos diagnósticos y terapéuticos en segundo lugar y en adultos mayores hospitalizados en tercer lugar. Lo que llamó la atención en estas publicaciones era que más de la mitad de estos eventos adversos eran fácilmente prevenibles, es decir, no debieran haber ocurrido si se hacían las cosas correctamente en el manejo de estos pacientes, ¿ya? Entonces, si yo mejoro esa forma de atención, cumplo los protocolos de atención, cumplo mi función como profesional médico, por ejemplo, entonces voy a prevenir, ¿ya? Más del casi el 60% de los eventos adversos que se presentan normalmente en los hospitales. En el año 92, estudios similares se fueron haciendo, fíjense, en el estado de Colorado, en Utah, en 15.000 egresos hospitalarios, la frecuencia casi se mantuvo cercana al 3% de eventos adversos y nuevamente, fíjense, más de la mitad de esos eventos adversos eran considerados prevenibles, ¿no? Esto causó un 8,8% de mortalidad, es decir, que la mortalidad institucional cerca en un 10% se debió a eventos adversos presentados en pacientes hospitalizados por otras causas, ¿no? O sea, por una patología detectada, diagnosticada y en manejo. Y otra vez se repite que los pacientes quirúrgicos son los más afectados por estos eventos adversos, ¿no? En Australia se hizo otro estudio similar para ver cómo mejorar la seguridad de atención y ahí llamó la atención, fíjense cómo se dispara los eventos adversos a un 16,6% en un estudio hecho en 28 hospitales y nuevamente la mitad de estos eventos adversos son prevenibles, ¿ya? Son
cosas que se pueden evitar trabajando bien. Entonces, esto ha nacido, si ustedes quieren, de este libro que se ha publicado en Estados Unidos, este libro titulado Errar es humano, construyendo un sistema de salud más seguro, es publicado por el Instituto de Medicina de los Estados Unidos, el INH en su momento, y fíjense que en esta carátula del libro dice primero no hacer daño, ¿no? First do no harm. Entonces, primero no hacer daño nos hace recuerdo algo que hemos visto en los principios éticos y bioéticos de la medicina, ¿no? O sea, uno de los postulados de la ética principista, que denominaba así el doctor Daniel Mercado, él decía que eran los tres principios fundamentales, ¿no? El no hacer daño, la no maleficencia, el principio de beneficencia, es decir, buscar el bien del paciente, y el tercer principio, el de respetar la autonomía del paciente, ¿no? Entonces, esos tres principios, uno de ellos figura en esta etapa del libro publicado, y en este libro, fíjense, se dieron datos entre 44.000 y 98.000 muertes de ciudadanos norteamericanos por errores prevenibles en la práctica médica. Entonces, este libro marcó una época histórica en la que se empezó a cuestionar, ¿ya? La atención médica como tal, como, como una fuente de daño para los pacientes. Fíjense, en este libro se publicaba esto, ¿no? La mortalidad en los Estados Unidos, si bien teníamos estos elementos, ¿no? Teníamos los problemas de enfermedades cardiovasculares en primera instancia en los Estados Unidos, trauma, un politraumatismo, si ustedes quieren, cáncer de pulmón como tercera causa, neumonía, la diabetes ya como una importante incidencia en la mortalidad, y los accidentes que ven ustedes acá en azul, o sea, en azul claro. Pero fíjense qué aparece acá en este color anaranjado: los errores médicos, los eventos adversos, las situaciones que se originaron en la atención de pacientes por personal de salud, por médicos principalmente. Entonces, esto ya llama la atención, es decir, que la atención médica ya ingrese dentro de las causas de mortalidad. Es como decirlos indirectamente, mejor no vayan a los médicos, ¿no? Los van a matar, o tienen riesgos de morirse cuando están en manos de un médico. Entonces, esa perspectiva es la que alertó a muchos de la gente que, fíjense, hasta el año 2016, en el British Medical Journal, en esta revista, se publicó este otro artículo, 15 años después de la publicación de Errar es humano. Esa publicación que acabamos de mostrar era más o menos del año 2000, y 15 años después decían, ¿qué ha sucedido? ¿Ya? ¿Cómo dicen, los errores médicos se han convertido en la tercera causa más común de muerte en los Estados Unidos de Norteamérica? Y el error médico, fíjense además, no se registra en el certificado de defunción, ¿verdad? En Bolivia tampoco, o sea, en ningún certificado dicen esto es culpa o es error médico. O sea, no se pone eso, se pone el diagnóstico de acuerdo al Código Internacional de Enfermedades que haya ocasionado alguna alteración de la homeostasia en el paciente y que haya llegado a provocar de alguna manera la muerte, ¿no? Entonces, fíjense cómo ahora la cardiopatía sigue siendo la primera causa de muerte de las enfermedades cardiovasculares, si ustedes quieren. El cáncer es la segunda causa de muerte en los Estados Unidos, y en tercer lugar aparece el error médico.
¿Ya? Entonces, fíjense cómo el error médico es mucho más frecuente que los suicidios, que las muertes por uso de arma de fuego o las muertes por accidentes de vehículos automotores. Entonces ahí sí ya nos alarma otra vez, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo? Y bueno, se fueron repitiendo estos estudios que hemos visto. El año 2005, el estudio ENEAS sobre atención segura también en España, revisó el trabajo de 24 hospitales con 5.624 historias clínicas. Su incidencia de eventos adversos, fíjense, más del doble que Estados Unidos, ¿no? 8.4. Más en mujeres que en varones. Una cuarta parte de estos eventos adversos eran por infecciones intrahospitalarias, fíjense, distintas realidades en los países, ¿no? Pero también aparecen los procedimientos quirúrgicos, otra vez, en una cuarta parte de estos eventos adversos, y que más del 40% son evitables, son prevenibles, ¿no? Entonces, en Argentina, Colombia, Costa Rica, en Latinoamérica, digamos, se hizo también un estudio sobre atención segura, por eso en estas siglas el AS es atención segura, apoyado por la OPS en el marco de la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente, con la misma metodología del estudio ENEAS de España. Fíjense en nuestra casuística en Latinoamérica, casi 12% de eventos adversos, 65% evitables, 37% convertidos en, o sea, ocasionados por infecciones intrahospitalarias y tanto procedimientos, aquí tenemos un 28, casi 30% de estos eventos adversos originados en procedimientos realizados en los pacientes. Bien, bien, entonces es preocupante esta situación. Entonces, y fíjense, en el estudio de Latinoamérica y de España, la frecuencia de eventos adversos está en Latinoamérica y en España, en los colores naranja y azul. Entonces, tenemos en las áreas de medicina interna, cirugía, obstetricia, pediatría, y además, fíjense, en unidades de cuidados intensivos también, esta frecuencia, ¿no? Es decir, a diferencia de los Estados Unidos, en donde la mayor cantidad de eventos adversos en el área quirúrgica, en Latinoamérica y en España, eh, parece ser que la mayor parte de los eventos se producen en las unidades de cuidados intensivos, además, y después están pediatría, medicina interna y en cuarto lugar estaría recién el área quirúrgica y obstetricia en el quinto lugar. Entonces, estos eventos adversos y el porcentaje de evitabilidad, fíjense, también se han comparado, ¿no? Desde estos estudios del 84 y del 92 en los Estados Unidos, Australia, el 92, Reino Unido, el 99, Dinamarca, el 2002, Nueva Zelanda, el 98, Canadá, el 2002, España, el que hemos visto el 2005, está la cantidad de hospitales revisados, el número de pacientes atendidos en estas publicaciones, la incidencia, fíjense, tiene un rango que va desde lo más bajo, si ustedes quieren, 3%, digamos, hasta el más alto, 16%. ¿No? Del 3 al 16% sería este rango. Y fíjense, el porcentaje de eventos adversos evitables va desde un nivel del 27%, ¿ya? Hasta un nivel más alto de más del 51%. Entonces, esos dos elementos nos llevan a pensar que si bien es un problema vigente, es un problema que existe, la pregunta que se hacían muchos es, ¿la atención médica es una actividad peligrosa?
Y fíjense esta diapositiva también, ¿no? Que nos muestra en Australia la fundación del- de la seguridad del paciente en el Departamento de Salud en el año 2000 y van comparando, fíjense, elementos en los de hay tasas de errores y sus sistemas de seguridad implementados, ¿no? Entonces, fíjense cómo las tasas de errores y los elementos de seguridad van variando, ¿no? Entonces, el transporte aéreo, las plantas nucleares, los portaaviones, los ferrocarriles europeos se llegan a convertir en más seguros porque tienen sistemas de seguridad también más exigentes, ¿no? O sea, en el transporte aéreo nadie puede volar un avión sin autorización, sin formación previa, sin ser piloto, sin tener permiso, sin que el avión esté revisado, etcétera, ¿no? Las plantas nucleares tienen un sistema de seguridad para los trabajadores impresionante. Los portaaviones en los Estados Unidos y en los países con que cuentan también son, digamos, instalaciones, pero ultra seguras, porque además transportan material nuclear y todo ello. Y todo el sistema de ferrocarriles europeos es mm, considerado uno de los más seguros. Fíjense que la conducción de automóviles y la conducción y la industria química tienen menor, digamos, regulación, pero todavía la tienen. O sea, quien conduce un automóvil tiene que tener un permiso, tiene que ser examinado por un examinador de si sabes o no sabes manejar. En toda industria química hay seguridad industrial para el paciente, etc. Fíjense, va bajando las cosas para sistemas peligrosos, ¿ya? El hecho de saltar en paracaídas, escaladas extremas de montañas o carreras de motocicletas que siguen siendo consideradas las más peligrosas, pero fíjense dónde están los hospitales, ¿no? El riesgo es 20 veces mayor que los accidentes de tránsito. Es decir, el error, el evento adverso, el error médico es mucho más frecuente en estos y los hospitales se llegan a convertir en instalaciones peligrosas. Y es obvio, ¿verdad? Los sistemas de acreditación hospitalaria no son tan exigentes y tan drásticos como estos otros, ¿no? O sea, aquí hay funcionando hospitales en Latinoamérica que pueden no estar cumpliendo ni la cuarta parte de los estándares internacionales de calidad, pero que están funcionando y están atendiendo diariamente a pacientes. Eso los convierte en peligrosos. Y más peligrosos, fíjense, que manejar motocicleta, ¿no? Como muchos decían, hasta en tono de broma, ir al hospital es más peligroso que manejar motocicleta sin casco. Entonces, esas comparaciones que se hacen provienen de este tipo de parámetros que nos muestran pues que cuando hay sistemas ultra seguros o ideales en seguridad, la tasa de error va siendo mucho menor. En cambio, en los lugares en donde hay más posibilidad de eventos adversos y mayor posibilidad de cometer errores, figuran ahí los hospitales. Entonces, el impacto de estos eventos adversos es en la salud porque puede incrementar la morbilidad del paciente. Si yo estoy yendo al hospital por una cirugía de vesícula y resulta que me quedo y me infecto con una infección intrahospitalaria y me quedo más tiempo y después hasta quedo con alguna secuela, ¿verdad? O entro al hospital, pese a todo, muero en el hospital, ¿no? Entonces, tiene un efecto en la mortalidad, tiene un efecto en el costo, tanto para los sistemas de salud, porque nos cuesta más trabajar con gente complicada, con errores que se han cometido que los mismos hospital debe resolver y asumir. A veces le cuesta más al paciente en tiempos de internación, secuelas de estos errores,
y también a los profesionales, ¿no? Porque ahí se originan obviamente muchos de los problemas de litigios judiciales contra los médicos, ¿no? Y obviamente va a tener un impacto social, ¿no? Es decir, el sector salud es confiable, es bueno ir al hospital o no, ¿no? Entonces, en muchos países, como en Norteamérica, por ejemplo, ya han nacido organizaciones que buscan la homeopatía, la medicina natural, como alternativas a estas cifras que estamos viendo. Es decir, ya es gente convencida de que no puede ir al hospital o no debe ir al hospital y debe buscar un manejo más natural, más tradicional, más seguro, entre comillas, para ellos, de sus patologías, ¿no? Ese es el impacto. Ahora, este otro elemento que ve en este gráfico que se denomina el modelo del queso suizo, nos muestra que cuando ocurre un evento adverso, cuando ocurre un error en la medicina, eh, no, no es tan fácil de que este error ocurra. ¿Ya? Aquí veamos este primer ejemplo, o sea, el riesgo de caída de un paciente de su cama o de su cama o de caídas durante su deambulación en el hospital, digamos, ¿no? Entonces, esto va a depender muchísimo, fíjense, que, no, que no hayan familiares del paciente atendiéndolo o ayudando en su atención cuando estos pacientes son, digamos, eh, ancianos que no pueden deambular y es difícil. Por eso en muchos hospitales cuando se da esa situación se permite un familiar que acompañe al paciente, porque el personal de salud no puede estar 24 horas asignado al cuidado de un paciente, ¿verdad? Entonces se permite que los familiares estén. Entonces, resulta que un día X no ha estado el paciente. No importa, hay otro elemento que evita que el paciente se caiga, ¿no? Los barandales de las camas, los que se ponen, ustedes han debido conocer de las nuevas camas mecanizadas, uno puede colocar barandales a los costados para evitar que el paciente pueda irse o caerse de los costados de la cama. Resulta que no los pusieron ese día X. La vigilancia del paciente. Se supone que el personal de enfermería debe estar constantemente viendo y además calificando el riesgo de caída, es decir, hay que tener cuidado con el paciente de la número tantos cama porque está en estado confusional o es ancianito y hay que atenderlo en sus necesidades, así que deben ir cada 2 horas por lo menos. Resulta que no fueron. Y fíjense además, el paciente a veces está, cuando está en estado confusional, hay normas en los protocolos hospitalarios que te dicen, no, todo paciente en estado confusional tiene que estar sujeto, porque como está confundido no se da cuenta de lo que está haciendo y puede moverse, puede quitarse los sueros, las venoclisis y muchas cosas que le pueden estar aplicándole. Entonces, el estado confusional puede eh, contribuir, pero también la falta de sujeción. Entonces, cuando uno ve este modelo del queso suizo, dice, eh, puede pasar esto, pero no los siguientes. Puede pasar esto, pero no los anteriores. Entonces, tendría que ser realmente muy fortuito a que las cuatro cosas coincidan. Y fíjense, el evento aparezca con un canal común, como están viendo esta flecha, y el paciente se cayó. Entonces ahí empiezan los problemas, ¿verdad? ¿De quién es la culpa? Y empezamos a analizar esto. O sea, no había familiar, cómo han puesto los barandeles, quién estaba a cargo del paciente, cómo no lo han sujetado, etcétera. Ya estamos llorando sobre la leche derramada, el paciente ya se cayó. Coincidieron estos eventos. Hagamos esto mismo con esos eventos que han ocurrido de error del paciente operado.
error de identificación del paciente. Entonces, va un auxiliar de enfermería a retirar al paciente de su sala para llevarlo a quirófano. Ahí está nuestra primera barrera, porque esa enfermera auxiliar tendría que verificar el nombre del paciente, verificar si es correcto el paciente, preguntar al paciente, todo, identificar la cama y ponerlo a la camilla de transporte e irse al quirófano. En quirófano, al llegar a quirófano, la enfermera de quirófano recibe al paciente en la puerta y nuevamente verifican la identidad del paciente, el diagnóstico, tal, que está programada su cirugía y entra el paciente. En quirófano, una vez que ya está el paciente, viene una tercera barrera, el anestesiólogo. El anestesiólogo, antes de poner la anestesia al paciente, debe ser lo mismo, verificar que sea el paciente, la identificación, el nombre, y cuando está todo correcto, empieza el procedimiento de anestesia. Y luego está el cirujano, que antes de querer abrir y hacer la incisión quirúrgica, en el protocolo dice, verifique que es el paciente, el nombre, el diagnóstico, verifique el procedimiento que hay que hacer en el paciente. Entonces, fíjense cómo se ha llegado a operar un paciente equivocado o en el área equivocada o con el diagnóstico equivocado o en el miembro equivocado, etc. O sea, han tenido que coincidir otra vez estos orificios para que se dé una línea directa y aparezca el error. Por eso hablamos de la posibilidad de prevenir estos eventos adversos en la atención médica, porque hay barreras, distintas barreras, que haciendo su trabajo como corresponde, previenen el accidente. Y ocurren situaciones en las que coinciden los errores cometidos, un error en la auxiliar de enfermería de sala, con más el error del auxiliar de enfermería de quirófano, más el error del anestesiólogo, más el error del cirujano, y ocurrió el error en la atención quirúrgica. ¿Ya? Entonces, en este modelo ustedes pueden analizar varias situaciones, por ejemplo, cómo se ha dejado olvidado un instrumental en el paciente, en el campo quirúrgico, cómo se ha dejado dentro del paciente. Entonces, ustedes dirán, está la instrumentadora, está el ayudante, está el cirujano, y está el time out, y está la revisión de instrumental, revisión de gases, de apósitos y de todo ello antes de concluir con el proceso quirúrgico, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que no se han cumplido esos elementos y pues se dejó ahí olvidado algo en el paciente. Entonces, importante que ustedes vean estos elementos. Por eso es que la OMS, entre el año 2005 y el 2006, lanza un reto mundial en pro de la seguridad del paciente, una alianza mundial para la seguridad del paciente, con campañas mundiales a todo nivel, ¿ya? Por ejemplo, el promover la atención limpia y la atención segura, ¿ya? Es decir, el lavado de manos, simplemente fíjense cómo puede prevenir muchas infecciones, etc. La cirugía segura, salvavidas, es lo que acabamos de ver, ¿no? En problemas, hemos visto que la mayor cantidad de errores o eventos adversos o errores médicos se cometen en el área quirúrgica, ¿ya? Y una tercera campaña internacional que todavía se está haciendo es el combate a la resistencia bacteriana a los antibióticos, es decir, al uso correcto de antibióticos. Entonces, atención limpia, atención segura. Bioseguridad en hospitales es un elemento de un estándar de calidad que se califica hasta en la acreditación de estos hospitales. Entonces, el hecho de manejar bien sus residuos, el hecho de tener elementos de bioseguridad, elementos de desinfección,
antisépticos, uso de antisépticos, que en quirófano, por ejemplo, el lavado de manos, más el uso del antiséptico en manos, etcétera. Todo eso, el uso de guante, doble guante, el cambio de guante, etcétera, la ropa esterilizada, todo eso implica cumplir con la norma, nada más. Pues cada vez que ustedes entran al quirófano y ven a un cirujano, ay, me ha atrasado un ratito, pues, un ratito en mis manos, ya, operaremos de una vez, ya está cometiendo una imprudencia, ya está incumpliendo una normativa, ¿verdad? Cuando ustedes les han enseñado en técnica quirúrgica el lavado de manos, ¿qué les han dicho? ¿Cuánto tiempo hay que lavarse las manos? ¿Cómo hay que lavarse las manos? ¿Con qué elemento antiséptico hay que hacerlo? ¿Por qué el uso del cepillo? Entonces, no es nomás pues es hacerse una enjuagada de las manos y entrar al quirófano, ¿verdad? Ahora, muchos dicen, doctor, exagera, puede no pasar nada, va a usar guantes. O sea, ese pensamiento del minimizar los errores que estamos cometiendo y los incumplimientos de protocolos provoca estos accidentes. En cirugía es lo mismo, ¿no? Cirugía segura, salva vidas. No, no hay por qué estar operando todo, no hay por qué estar aumentando intervenciones quirúrgicas. Si has planificado una cirugía de vesícula, hazla y punto, ¿verdad? Entonces, y el otro elemento que todos los días atañe a los médicos, ¿no? La resistencia bacteriana. Es decir, si utilizas medicamentos sin ningún criterio, sin ninguna inteligencia, sin ningún protocolo basado en evidencias, pues vas a acabar contribuyendo a la resistencia bacteriana a medicamentos que de aquí a unos años, por más que sean muy bien elaborados y de última generación, ya van a tener resistencia en los gérmenes. Y por lo tanto, no vamos a llegar a tener en algún momento antibióticos potentes para agentes patógenos potentes. Entonces, esa es la cosa. Entonces, acciones específicas que previenen los riesgos y por lo tanto la probabilidad de que ocurran estos eventos adversos y Centinela es menor. Por eso es que las metas internacionales de seguridad del paciente se han identificado en estas 6, ¿no? En uno, identificar correctamente a los pacientes utilizando 2 identificadores clave. 2, mejorar la comunicación entre profesionales, incluidas las órdenes verbales y las telefónicas, aunque muchos dicen que la telefónica está prohibida, no es así. O sea, cuando se hace el procedimiento de escucha, escribe y lee, una orden telefónica no tiene por qué ser considerada inadecuada. El mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo, es decir, por ejemplo, manejar bien electrolitos quimioterapéuticos, radiofármacos, insulina y anticoagulantes, que son de cuidado. Procedimientos correctos, el sitio correcto, el procedimiento correcto en el paciente correcto, esto todo es quirúrgico, fíjense, o por lo menos de intervenciones, ¿no? Y reducir el riesgo de infecciones asociadas con la atención médica, ¿no? La higiene de manos ahí está fundamentalmente para ser cumplida y reducir el riesgo de daño del paciente por caídas. Entonces, son 6 elementos que se han identificado como metas internacionales y que en algunos casos están a cargo de enfermería y en otros casos están a cargo de los médicos y del personal de apoyo. Entonces, pero ojo, ¿no? Es decir, hay situaciones que dependen de cada uno, ¿no? Si yo me evalúo con estas metas de seguridad, yo tengo que garantizar, pues, que estoy con el paciente correcto, que mis órdenes, la comunicación que tengo con el personal de enfermería es una comunicación adecuada, clara, que debo manejar medicamentos de alto riesgo con más seguridad, debo hacer los procedimientos correctos en el sitio, el procedimiento, el sitio y el paciente correcto, debo lavar mis manos todo el tiempo en el hospital
Y enfermería se ocupará, pues, en la sexta, de las caídas de los pacientes, del riesgo. El resto, fíjense, es para todo el personal y principalmente para el personal médico. Veamos esto, ¿no? Identificar correctamente al paciente, hay que usar dos identificadores. No usar el número de habitación, porque pueden haber más camas. No usar el número de cama como identificador. No usar la ubicación del paciente. O sea, hay que usar el nombre y la fecha de nacimiento del paciente. Punto. O sea, yo no puedo decir, tráeme al paciente de la sala 3. En esa sala pueden haber 6 camas. Si ya estoy induciendo errores. Entonces tengo que decir, tráeme al paciente que se llama tal y nacido en tal fecha. Identificación en forma multidisciplinaria del paciente. O sea, hay que identificar al paciente antes de administrar medicamentos. ¿Es usted tal paciente, tal? Sí. Entonces, recién le aplico. Antes de hacer transfusión de sangre de componentes, identificar bien al paciente. Antes de extraer sangre y otras muestras, identificar bien al paciente. Puede que esté con el paciente equivocado y le estoy tomando muestras. Y además, el resultado de esas muestras va a producir error hasta de interpretación en el médico tratante. Antes de todo estudio de gabinete, antes de cualquier tratamiento o procedimiento invasivo de alto riesgo, hay que identificar al paciente y antes de dotar dietas, hay que identificar al paciente. Eso es multidisciplinario, o sea, no todos tenemos que estar con el paciente correcto. Comunicación efectiva entre profesionales. Fíjense, las órdenes verbales o telefónicas pueden darse. ¿Ya? Puedo estar yo en un procedimiento, ser médico de emergencia y venir la enfermera de sala y decirme, doctor, está pasando esto. Ya, escúchame, ¿no? Entonces, orden verbal. Le van a administrar tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Ya? Entonces, la enfermera primero me escucha. Segundo, lo escribe. Tercero, me lee lo que está escribiendo. Usted me dijo, doctor, entonces le ponemos endovenoso tal medicamento, tal dosis, en tal tiempo. Eso me dijo. Entonces el médico está volviendo a confirmar su orden, ¿sí? Y le va a decir, sí, es correcto. Esa es la forma adecuada de dar órdenes verbales y órdenes telefónicas. O sea, cuando da una orden telefónica es lo mismo. Voy a darte una orden telefónica. Escúchame bien. Ya le dan las cosas. La enfermera escribe primero todo lo que le ha dicho el médico. La enfermera le lee lo que ha escrito al médico y el médico confirma o corrige la situación. ¿Ya? Entonces, ese es el otro elemento. El uso de seguro de medicamentos de alto riesgo implica, fíjense, el etiquetar estos medicamentos y el hacer una doble verificación. ¿Ya? Ustedes dirán, eso es de farmacia, sí, es correcto, es bioquímica que tiene que ayudarnos con ello, pero fíjense que esto ha ocurrido y ha provocado la muerte de niños en una comunidad rural en Cochabamba, en donde habían habido varios errores que se han cometido. Uno, el no tener un refrigerador del país bien organizado. Dos, el colocar en el refrigerador del país otros medicamentos que no son vacunas. Resultó que ampollas de atracurio las colocaron en el mismo refrigerador del país. Tercero, la no verificación de las ampollas cuando se está utilizando. En enfermería se les enseña eso, a ver, tienes que aplicar tal medicamento, aquí está. Antes de que la enfermera esté cargando la jeringa, lo primero que tiene que hacer es revisar el frasco, verificar el nombre, la vía, etc. ¿Verdad? No se hizo eso. Se llevaron por error atracurio como diluyente de vacuna. En el campo de la vacunación, la enfermera que preparó la vacuna no leyó que
ampolla, y era una ampolla parecida al diluyente, parecida, pero no por lo que es parecida, yo voy a decir, "Ah, debe ser". O sea, mi obligación era leer, verificar el nombre que dice en la ampolla, ¿verdad? Entonces, eso no se hizo. 3 niños fallecieron por culpa de esa mezcla del atracurio con la vacuna. Las enfermeras fueron despedidas y todo lo que quieran, pero ya ocurrió el error. Entonces, fíjense cómo estas cosas nos persiguen. Entonces, electrolitos concentrados tienen que estar muy bien identificados con etiquetas individuales o con alertas visuales en los lugares donde estén colocados estos medicamentos y además separados del resto de medicamentos y resguardados. Inclusive la jefa de farmacia tendría que decir, cuando pidan estos medicamentos, electrolitos, quimioterápicos, radiofármacos, insulina o anticoagulantes, me deben informar porque tengo que verificar y entregarles el medicamento correcto. Procedimientos correctos en sitio, la intervención y el paciente correcto. Ya hemos visto el ejemplo de cirugía, ¿no? Y ahí está el protocolo universal antes de realizar el procedimiento quirúrgico, fíjense, dentro y fuera del quirófano. Es el denominado time out, tiempo fuera. Al menos antes de realizar procedimientos de terapia de reemplazo renal, hemodiálisis, radioterapia, administración de sangre o componentes, hay que decir, tiempo fuera. Es el paciente, verifiquemos. Nombre, antes de la cama, diagnóstico, tal. Es el procedimiento que hay que hacerle a este paciente. Dijimos, hay que hacerle tal cirugía, hay que hacerle tal intervención, tal. Listo. Ese es el time out. Antes de estar ya entrándole al paciente con todo, hay que verificar si es el paciente, qué procedimiento hay que hacerle, ¿ya? Como decía acá, ¿no? Y dónde hay que hacer ese procedimiento, ¿no? Paciente correcto, procedimiento correcto en el sitio correcto. O sea, ahí ya nos evitaríamos de decir, le habían operado en el otro brazo, le habían sacado el otro testículo, el testículo sano y no el enfermo. Entonces, nos libraríamos de esos errores que provocan pues una serie de complicaciones posteriores muy difíciles de explicar, ¿no? Entonces, los procedimientos llevados a cabo en el sitio anatómico incorrecto, con el procedimiento incorrecto o el paciente equivocado, son problemas comunes en los hospitales. Y esto es resultado de una comunicación deficiente o inadecuada entre el personal que participará en la realización del procedimiento, la falta de participación del paciente y la ausencia de procedimientos de verificación antes de la realización de estos procedimientos. Los procesos esenciales que conforman el protocolo universal son marcar el sitio anatómico. Por eso a veces muchos cirujanos van al paciente en la sala al modo de explicarle inclusive al paciente, a los familiares o al equipo médico, va con su marcador, dice, por acá tenemos que entrar, este es el lugar, y ya con un marcador indeleble ya está. Proceso de verificación, preprocedimiento, antes del procedimiento, y el time out, que tiene lugar justo antes de comenzar el procedimiento. Quinto, reducir el riesgo de infecciones asociadas con la atención médica, y están la higiene de manos, lo mínimo que podríamos hacer nosotros. Hay programas de higiene de manos que se implementan en todas partes. Se debe monitorizar la calidad de agua, se debe abastecer de insumos para la higiene de manos. O sea, que la gente no me diga dónde me lavo. Si tenemos que poner 100 lavamanos, hay que ponerlos, pues. Si tenemos que comprar 100 frascos de antiséptico, jabón, etcétera, hay que hacerlo. Hay que educar al paciente, a la familia, hay que capacitar al personal y a los visitantes del paciente, y hay que hacer monitoreo y evaluación del lavado de manos. Les contamos nosotros que en trabajos de investigación que hacemos con estudiantes y tesistas, deja mucho que desear
el porcentaje de gente que cumple el lavado de manos, menos del 50%, y peor aún, la, la, el adecuado lavado de manos. O sea, el hacerse un lavado de manos, como dicen acá, ¿verdad? O sea, la duración del procedimiento, fíjense, de 40 a 60 segundos. Y paso a paso que hay que hacer, qué movimientos, qué lugares, cómo hay que ubicar los dedos, la palma, el dorso, la punta de los dedos, etcétera. Sí, entonces todo eso no se cumple, aunque ustedes no crean. Y el de las caídas, pues hay que evaluar el riesgo de caída a todos los pacientes hospitalizados. Fíjense, paciente que se ha caído antes ya tiene un punto negativo. Medicamentos, si usa tranquilizantes o sedantes, otro punto, diuréticos, otro punto, porque va a querer ir cada rato al baño. Hipotensores, otro punto, antiparkinsonianos, tal vez no ha tomado su medicamento, antidepresivos y otros pueden puntear para calificar el riesgo de caída. Déficits sensoriales, si tiene alguna alteración visual, usa lentes, es sordito o es cojo o es manco, ya tiene puntos en contra. Y el estado mental, ¿verdad? Si hay algún nivel de confusión, ya tiene otro punto en contra. Entonces, ¿esto quién debe calificar? Personal de enfermería, pues no lo va a hacer el médico, ¿no? Si va a necesitar deambulación, si normalmente deambula con ayuda, sin ayuda o es imposible deambular, fíjense, puntos en contra. Características de la cama, con barandales está bien, sin barandales ya es riesgo. Sujeción, equipo de sujeción, si tiene está bien, si no tiene ya es riesgo. Presencia del familiar, ¿no? Está el familiar, está bien, no está y es riesgo. Entonces, riesgo bajo, 1 punto. Riesgo medio, 2 puntos. Alto riesgo, más de 2 puntos. Y fíjense, con todos estos elementos, tener más de 2 puntos es frecuente. Eso implica que hay que tener cuidados con esos pacientes. Bien, entonces eso es en cuanto a la atención segura, que puede parecerles a ustedes algo no tan complicado y ni tan científico, pero les he mostrado datos, publicaciones y además algo que ha generado que a nivel mundial tratemos nosotros de cuidar esos elementos, ¿no? Ahora vamos a complementar un poquito nada más con epidemiología hospitalaria porque tiene bastante relación con esto, ¿ya? Entonces, no se asusten, ni siquiera son muchas presentaciones y tampoco es necesario que ustedes tengan todo el conocimiento del epidemiólogo, se conviertan en epidemiólogos hospitalarios, no para nada. Entonces, ¿qué se hace en epidemiología hospitalaria? ¿Qué hace un epidemiólogo dentro del hospital, ¿no? Entonces, para hablar de eso, tenemos que hablar del concepto de epidemiología, es decir, ¿qué es la epidemiología? Es un estudio de la distribución y determinantes de salud y enfermedad en población. Y a fin de asegurar una racional planificación de servicios de salud, de vigilancia de enfermedades y de ejecución de programas de prevención y control. Cuando hablamos de estas 6 iniciativas de atención segura, ¿quién tiene que hacer el seguimiento y evaluación de estas acciones? El epidemiólogo del hospital, ¿ya? Entonces, ¿quién tiene que ver si ha habido infecciones intrahospitalarias? El epidemiólogo. ¿Quién tiene que estar vigilando la resistencia a los antibióticos? El epidemiólogo. O sea, es un componente importante en el equipo de salud y por eso se exige hoy en día que haya epidemiólogos en hospitales, ¿no? Porque ayudan mucho en la regulación de la actividad médica, en el avance tecnológico y la complejidad de prácticas y pacientes, y esto ayuda mucho también en el control de gastos del hospital, porque si no hago estos procedimientos preventivos voy a gastar más. Es una herramienta para prevenir, vigilar eventos, evaluar el impacto de acciones, definir prioridades y optimizar el uso de recursos. No decimos ahorrar, sino utilizar lo que corresponde utilizar.
Y ahí es importante, fíjense, el comité de infecciones intrahospitalarias. O sea, este comité tiene que trabajar pues en alerta precoz. Si hemos detectado gérmenes allá, en tal sala, no puede ser. El concepto de riesgo aplicado a los pacientes, o sea, qué pacientes están más en riesgo que otros, la comunicación que debe haber hacia arriba y hacia abajo con todos los estratos, personal de salud y administrativo, el trabajo en equipo, la actividad preventiva es fundamental y la medición de consumos y mejor aprovechamiento de recursos. Bioseguridad implica tener, por ejemplo, la clasificación de lo que es residuo infeccioso o común. En hospitales están los colores rojo, azul, negro que utilizamos en los basureros, en los envases. Entonces, todo eso se enseña y se capacita al personal del hospital, ¿no? Entonces, se identifica la población de riesgo, se identifican los factores de riesgo por el epidemiólogo y se miden las tasas de uso de los procedimientos asociados al riesgo. O sea, el epidemiólogo no es alguien que deba ir solo cuando hay una epidemia, eso es una mentira, una falacia y una pobre concepción de la epidemiología. El epidemiólogo en un hospital tiene actividades múltiples, ¿sí? Entonces, no puede estar encerrado en su escritorio y listo, nada más. O sea, tiene que estar verificando, tiene que estar capacitando, fíjense, tiene que estar buscando información de las enfermedades, sí, de brotes epidémicos también, pero no es lo único que hace. Eventos, tiene que vigilar eventos, por ejemplo, el, el hecho de caídas, o sea, el hecho de resistencia antimicrobiana, tiene que vigilar cómo se están usando los medicamentos, tiene que estar viendo cómo se están recetando, cómo están los protocolos de terapia, etcétera, ¿no? Y tiene que ver la normalización, la normatizar cosas, elegir indicadores para hacer todo un seguimiento de estas actividades y contribuir en la elaboración de guías y protocolos en el hospital. La vigilancia epidemiológica es importante en el hospital. El epidemiólogo debe recolectar información, registrar, analizar, interpretar en forma continua datos que nos van a servir a los directores para planificar, implementar y evaluar prácticas de salud pública integrada a la divulgación en tiempo real de estos datos, hacer conocer esta información a todo el personal de salud y administrativo y a implementar medidas de control, ¿no? Entonces, esa es una función fundamental. Por eso se dice que vigilancia epidemiológica para el epidemiólogo es información para la acción. Entonces, en infecciones intrahospitalarias, por ejemplo, se consideran procesos endemo-epidémicos en los hospitales, porque es normalmente, es decir, la llegada de cualquier paciente puede traer la llegada de gérmenes al ambiente hospitalario. Y si no tenemos las medidas de bioseguridad, de antisepsia, asepsia, esos gérmenes que están llegando de afuera se instalan en el hospital y empiezan a colonizar áreas del hospital y después afectar a otros pacientes en el mismo hospital. Entonces, fíjense, entre el 5 al 12% de internados puede adquirir una infección que no estaba presente, ni siquiera incubándose el día de su internación. ¿Y qué provoca la infección intrahospitalaria? Prolonga el tiempo de internación y genera más costos en la atención del paciente. Puede provocarle secuelas, puede provocarle la muerte y va a provocar acciones legales contra el médico y contra el hospital. Entonces, la vigilancia y el control de infecciones puede llevar a una institución a reducir estas complicaciones en más de un 30%. Fíjense, solamente haciendo cumplir elementos de bioseguridad, de manejo correcto de asepsia, antisepsia, de verificar permanentemente en los ambientes hospitalarios la presencia de gérmenes, el tomar muestras en las áreas más importantes, quirófano, emergencias que se en
en sala de hospitalización periódicamente muestras para mandar al laboratorio. Un comité debe organizarse en nuestro hospital, el comité de infecciones, en donde está un responsable de cuidados intensivos, el infectólogo, el microbiólogo, mínimamente, y después puede participar el director del hospital, jefes de servicio u otros, reuniones cada 15 días y tienen que tener además un asesoramiento externo, ¿no? Fíjense qué hacen estos comités de prevención de infecciones, la vigilancia activa de gérmenes como estos, ¿no? Microorganismos multiresistentes. Tengo que estar atento a eso, porque si aparece un microorganismo multiresistente, ese es realmente una alerta en el hospital, pero tremenda, sobre todo en terapia intensiva y en terapia neonatal y en terapia intermedia, ¿no? O sea, porque esos gérmenes entran a mi paciente y no tengo con qué tratarlos. Y es lo más probable es que se mueran. Las tasas de utilización de procedimientos de riesgo en UTI y neonatología, ¿no? Lo que se llama la asistencia respiratoria mecánica, hay que tener mucho cuidado, los catéteres venosos centrales y los catéteres urinarios, hay que ver la prevalencia de estado de catéteres en cada área porque tienen fechas de duración y fechas de cambio que deberían haber. Las tasas de uso de antibióticos, el uso de herramientas informáticas para verificar estos datos y las vacunas en el personal de salud, ¿no? O sea, las vacunas de salud ocupacional para nuestro personal. Entonces, son actividades que los comités de infecciones o el comité de prevención de infecciones tiene que asumir, ¿no? Prevención de infecciones, vigilancia activa de colonización por microorganismos multiresistentes en terapia intensiva, neonatología, terapia intermedia, haciendo los cultivos respectivos, son ejemplos, ¿no? Entonces, aspectos evaluados, por ejemplo, es la presencia de dispositivo endovenoso. Si tiene un catéter endovenoso, hay que vigilarlo. El tipo de catéter, si es central o periférico, ¿no? El tipo de fijación, si es oclusiva con gasa, con cinta hipoalergénica, con apósito transparente, cintas de sujeción, el tipo de curación que se va a hacer, limpia o sucia, la fecha de inserción del catéter sobre el sitio de punción, el cambio de las tubuladuras, el registro de cambio del mismo, la presencia de signos de flebitis en los accesos periféricos o lesiones en piel. Esto es función de enfermería, sí, estoy de acuerdo, pero ¿quién debe organizar? El epidemiólogo del hospital. Entonces, son varias cosas que ustedes deben ver, que tengamos los datos, ¿no? O sea, cuántos accesos periféricos se tienen en el hospital, en pediatría, en maternidad. Imagínense esa cantidad en un año, y eso en medio año, de enero a julio, que obviamente en algún momento van a provocar problemas. Y no es por decir, bueno, pues alguna vez tienen que infectarse, alguna vez tiene que ocurrir. O sea, no se trata de eso en medicina, ¿no? Si podemos evitarlo, es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Entonces, en neonatología, por ejemplo, han contabilizado 6 catéteres umbilicales y 16 percutáneos en estos. Entonces, eso implica un cuidado adicional también, ¿verdad? Entonces, los accesos vasculares, las canalizaciones y los sondajes son elementos de vigilancia obligada pues en el hospital. Luego está el uso de antibióticos también, o sea, qué medicamentos estamos utilizando con más frecuencia y si eso está en relación a la necesidad de nuestros pacientes, porque si yo encuentro que estoy utilizando vancomicina, por ejemplo, o sea, tengo que ir a verificar por lo menos en qué paciente y por qué. Porque no puedo utilizar vancomicina porque se me ocurra o porque crea que mejor le daré o que es familiar o que es amigo, ¿no? O sea, la vancomicina es uno de los medicamentos de última generación que tenemos y que puede ser en muchas ocasiones el medicamento salvador para muchos pacientes con infecciones por gérmenes multiresistentes.
Y si ya la estamos utilizando sin ningún tipo de control ni indicación, estamos perdiendo uno de nuestros mejores elementos, ¿verdad? Entonces, de ahí nace la necesidad de nuevos medicamentos que son más caros, son más costosos e inclusive hasta pueden provocar más problemas en los pacientes. Si el control de infecciones, habrá que ver las tasas de infección asociadas a procedimientos de riesgo. Hemos dicho el uso de herramientas informáticas, el estudio de brotes, los informes de situación de neonatología, quirófano, ropería, manejo de residuos, etcétera. Todas estas son tareas del epidemiólogo con el comité de infecciones. Evaluación de prevalencia de microorganismos multiresistentes, detección precoz de brotes con estos microorganismos, instauración de aislamiento cuando se detecte, generar informes mensuales, trimestrales, semestrales, mantener informado al jefe de terapia intensiva y ver las tasas de resistencia bacteriana a los antibióticos, ¿no? Entonces, implica mucho de capacitación y docencia. Por ejemplo, bioseguridad de toma de muestras a residentes que están empezando, internos, capacitación en servicio, higiene de manos, precauciones de aislamiento, bioseguridad. Hay que capacitar a la gente nueva y recordar a la gente antigua, talleres de higiene de manos, talleres de manejo de catéteres para pediatría y neonatología, higiene hospitalaria y manejo de residuos para becarios ingresantes, prevención de infecciones asociadas al sitio quirúrgico. O sea, son elementos que se puede capacitar a la gente y por otro lado se debe normatizar, regular, reglamentar, ¿no? Normas para vigilancia y manejo de microorganismos multiresistentes, normas para higiene de manos, normas para higiene hospitalaria y manejo de residuos, normas para prevención de isquemia, normas para precaución de aislamiento, para manejo de profilaxis ante accidente laboral, o planillas de control de antibióticos, solicitudes de cultivos, preparación de pacientes para cirugías, etc. Entonces, esas actividades hay que presentar normas, consensuarlas, hacer un sistema de vigilancia epidemiológica, por ejemplo, para VIH-Sida, un curso de capacitación para el personal en esterilización, el control de infecciones en la carrera de enfermería, encuestas de prevalencia nacional en áreas críticas y no críticas, búsqueda de estrategias para continuidad de insumos para higiene de manos y listas de verificación, ¿no? Entonces son muchas actividades que nosotros desde el punto de vista de epidemiología podemos hacer en los hospitales. Y eso es función del epidemiólogo hospitalario. Por eso es necesario y imprescindible contar con este personal, porque si no contamos con un epidemiólogo, tendrá que ser el gestor de calidad el que asume esas responsabilidades y delegue posteriormente a los comités técnicos hospitalarios. Bien, eso es lo que yo puedo comentarles acerca de atención segura y epidemiología hospitalaria, ¿no? O sea, son elementos complementarios que ustedes los van a verificar, ya los están viendo desde quinto año, desde cuarto año que están rotando por hospitales, y les va a tocar ver todos los días en su internado también, porque van a estar en un ambiente hospitalario 9 meses del año y van a estar en ambientes de centros de salud rurales 3 meses en ese año de internado que van a hacer, ¿no? Entonces, son elementos que espero les sirvan para su comportamiento, para su adaptación a estos servicios y también para que ustedes puedan convertirse también en difusores, ¿no? Que socialicen este tipo de información en los ámbitos en donde les toque rotar. Si hay alguna consulta, pues estoy a su disposición y si no, pues esta es nuestra última clase teórica. Nada, entonces, como hemos dicho al principio, ¿no? Nos ponemos de acuerdo acerca del seminario. Yo voy a contactarme con los
expositores entre hoy y mañana y confirmarles después a través del WhatsApp si el seminario se hace el día sábado, entonces la asistencia es obligatoria y así sea un seminario virtual o un webinar, vamos a tomar en cuenta la asistencia de los 120, más aproximadamente 120 estudiantes que son de esta rotación. Así que les pido por favor tomar en cuenta eso porque es una actividad curricular, ¿no? Normalmente cuando es presencial la hacemos en el auditorio azul, el quinto piso, y también sin ningún costo porque es una actividad curricular. Y lo que hacíamos antiguamente, y les expliqué en la clase de inauguración, era que se podía recaudar fondos de las inscripciones, pero veremos qué podemos hacer al respecto, ¿ya? Si es un webinar y también se puede recaudar algo de recursos entre ustedes para certificación, para o simplemente para tener un ahorro para ustedes para la semana médica, perfecto. Nosotros como docentes no nos metemos, digamos, en ese manejo económico, pero sí es una actividad obligatoria y de asistencia también obligatoria. Bien, si no hay más, entonces concluimos aquí nuestra sesión. Muchas gracias a los que han asistido hoy, cerca de 60, y pues espero que les haya servido mucho esta materia. El seminario siempre es algo complementario también, y el escuchar algo de cáncer como problema de salud actual es interesante también para ustedes porque hay que hacerles notar que el cáncer, como han visto en las estadísticas que les he presentado, en Norteamérica es la segunda causa de muerte y en Bolivia ya aparece en las 10 primeras causas de internación, de consulta externa y de mortalidad. O sea, ya aparece como parte de nuestras 10 primeras causas. Así que es algo que tenemos que conocer y que tenemos que también en su momento profundizar. Muchos de ustedes, ojalá, abracen la especialidad de oncología clínica o de radioterapia o de, que es además de quimioterapia, pues, que son carreras de futuro que van a tener trabajo asegurado, ¿ya? Y que les van a garantizar pues un futuro profesional también eh, tal como ustedes se lo han imaginado cuando han entrado a la Facultad de Medicina, ¿ya? Bien, entonces muchas gracias, chicos, y nos vemos, si el siguiente sábado es el seminario, nos vemos en ese seminario, nosotros también como docentes vamos a estar presentes. Que pasen un buen fin de semana y hasta la siguiente semana. Gracias. Muchas gracias, Doctor. doctor. Hasta luego. Hasta luego. Buenas. Hasta luego, chicos.